las 7 de la noche. Bienvenidos todos y todas. Vamos a ver que nuestros compañeros de Pusimania, cabeza del padre Pedro Nel, nos van a compartir y acompañarnos con la oración. Bueno, buenas noches para todos. Cordial saludo. Nosotros somos los seminaristas de la Casa de Formación de Pusimania. Hoy vamos a realizar la oración, entonces los invitamos a que por favor cierren los ojitos y nos dispongamos a realizar esta oración. Señor de la vida, envía tu Espíritu Santo para ayudarnos a leer e interpretar la Biblia. Crea en nosotros y en nosotras el silencio para escuchar tu voz en la Escritura, en la creación, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Señor de la vida, has suscitado desde el principio de los tiempos, por obra de tu Espíritu, personas capaces de descubrir tu amor liberador por los pobres, y en Jesús nos das el modelo perfecto. Haz que también nosotros, hoy en nuestro día a día, demos cumplimiento al anuncio de los profetas, sintiéndonos enviados a comunicar la buena noticia a los pobres y a las personas que necesitan convertirse a los pobres. Amén. Señor, tú que nos llamas con ternura y firmeza, abre nuestro corazón. Habla, Señor, que tu palabra es vida y salvación de quienes la escuchamos, meditamos, oramos y contemplamos. Envíanos tu Espíritu para que la comprendamos y vivamos. Amén. Amén. Padre bueno, tú pides coherencia, unión entre las palabras y la acción. Purifica nuestros corazones y fortalece nuestra voluntad para que no haya contradicción entre nuestras palabras y nuestras obras, y así construyamos el reino de Jesús, nuestro hermano y Señor, que vive y ama contigo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Antonio María Claret, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. y el corazón de María, sed nuestra Sed nuestra compañía. compañía. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compañeros de la Casa Musulmana y Padre Peronel, muchas gracias. Entonces, pues como para dar inicio a la clase de hoy, les quiero presentar a nuestro facilitador de hoy, que es el hermano Don Jairo Flores Palacios, nuestro compañero misionero, hermano misionero. Nació en Envigado, Antioquia, hace 50 años. De ellos entró a la comunidad claretiana en 1995. Su profesión perpetua fue el 24 de octubre del 2002. Hace ya 30 años hizo su proceso formativo en Medellín, La Estrella, y terminó haciendo la experiencia formativa inicial en Quibdó y Cali. Ha vivido la experiencia misionera en Chocó, Cali, Tumaco y en Tierra Adentro. Ha estado muy interesado en la formación de los claretianos, acompañando los procesos en diferentes momentos de su vida misionera. Sus últimos 11 años los ha vivido en Venezuela, acompañando experiencias de formación y en una parroquia de Mérida de Chile. Desde hace 3 años ha sido el prefecto de formación de la provincia Colombia-Venezuela, y en el capítulo se le ha pedido que siga con este apostolado o servicio por 6 años más. Es especialista en Biblia, egresado de la Universidad Claretiana,
le gusta mucho pertenecer a este mundo bíblico. Es un apasionado por la Biblia. Ha intervenido en varias exposiciones con el programa de Biblia en Casa que lleva el padre Juan Carlos García y el padre Juan Bautista Flores, que es el hermano de nuestro que también está presente. Se especializó pastoralmente en la animación bíblica de la lección divina en clave familiar. Esas experiencias las inició en Cali. Hoy le damos pues gracias al Señor por estar acá Imagine. presentando nuestro tema de hoy. Él va a ser el facilitador en estas dos clases, la de hoy, y nos permite Dios la próxima, que nos va a compartir la geografía en la Biblia, su importancia y por qué la geografía es importante estudiarla para saber más de la Biblia. Bienvenido, hermano Don Jaime. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, muy animado por vivir esta experiencia y compartir este conocimiento y esta pasión por la Biblia, pues que tenemos todos en este curso pues semestralizado y que vamos haciendo pues ya estos inicios de la caminada en la formación bíblica. Pues sí, decía Adriana un poco mi presentación. Siempre he estado pues muy metido en el movimiento bíblico claretiano de la provincia. Hice mi proceso de formación profesional, digámoslo así, en el Centro Camino de Quibdó. Concluí en el Centro Bíblico de Cali, donde se tenía pues esa experiencia interesante de trabajo. Y viví también 5 años en Cali, en Agua Blanca. Una experiencia muy bonita de compartir y crecer mucho en la experiencia misionera. Teniendo en cuenta que el tema que vamos a abordar está como en mucha continuidad de lo que vimos en las dos clases pasadas, en los encuentros pasados sobre las etapas de la historia de Israel, ya ahora adentrados ya en el contexto histórico, nos vamos a adentrar un poco en el contexto geográfico. Espero que no vamos a tener alguna dificultad porque acá en Medellín, en San Antonio de Prado, donde estoy, está cayendo un fuerte aguacero con relámpagos y ojalá no nos afecte la comunicación. Hace parte también ese fenómeno de la geografía en la que nos movemos en este contexto de nuestro mundo y de nuestro universo. Entonces voy a compartir pantalla. Yo le comparto también a Adriana para que comprima un poco la presentación y pueda ser compartida pues con todos los participantes. ¿Me confirman si están viendo la pantalla con el título Geografía Bíblica, Pueblo de Israel? Sí, señor. Sí, ya confirmamos. Sí, señor, sí se está viendo. Muy bien. Entonces, lo que nos propone pues en este curso de iniciación bíblica, después de adentrarnos un poco en la geografía o en la historia mejor del pueblo de Israel, en esas etapas que nos compartió Gonzalo Rendón, ahora nos vamos a adentrar en el contexto geográfico del pueblo donde nace la Biblia. Y pues es importante conocer ese contexto porque la ubicación geográfica es como un primer paso para entender muchos de los relatos que van a ser narraciones en la Biblia. Ella narra situaciones de un contexto geográfico específico que esta pequeña aproximación pues trataremos de hacer. Iniciamos que nos encontramos en un vasto universo. Es un universo infinito. Nos falta mucho por descubrir este universo. Y un puntico en esa galaxia, en ese universo, es la galaxia de la Vía Láctea. Estamos en un pequeño lugar del universo que se llama la Vía Láctea. Y en ese puntico nos acercamos a la Tierra, este planeta que es el planeta azul,
que está pues en este sistema solar y que está compuesto en una gran parte por agua, otra pequeña parte está condensada en tierra. En este contexto, pues, es donde precisamente nos ubicamos geográficamente. Estamos ubicados en el planeta Tierra. Y dentro de ese planeta, pues también nos vamos aproximando un poco a los continentes, a los lugares que dan pues habitabilidad a la raza humana, pero también a los distintos seres que componen este mundo, este planeta, donde existe la vida, donde está una fuente de vida, principalmente en los componentes que hacen parte de este planeta Tierra. Y desde ese contexto, desde esa experiencia, nosotros nos acercamos pues al mundo de la geografía bíblica. Podríamos preguntarnos en este inicio que el Dios de Israel es un Dios de las nubes o es un Dios de la historia. Y ya hemos visto en las clases anteriores que a lo largo de la historia de salvación que nos narra precisamente la Biblia, se va contando el acontecer de un pueblo en distintas etapas de su historia. Y curiosamente, en la ubicación de esa experiencia, el pueblo de Israel pues va mostrándonos los lugares donde acontecen esos hechos de la historia, ubicados precisamente en el contexto de los tres continentes o de tres continentes importantes, de África, que es donde pues surgen muchos elementos culturales de la humanidad, Asia, también con una rica variedad de culturas y de pueblos que han orientado el devenir de la historia, y Europa, con todo también el proceso que en cuanto a civilización ha desarrollado a lo largo de los siglos. Israel se va a encontrar como en ese perímetro, en su ubicación, va a estar como en el contexto de ubicación de esos tres grandes continentes. Y desde ellos pues se van a narrar acontecimientos que están muy relacionados con la tierra, esa tierra que el pueblo de Israel va a llamar la tierra prometida, que recordemos nos decía la semana pasada Gonzalo, es la tierra que se conoce como Canaán. Podríamos decir que los distintos nombres que se dan en distintas épocas a ese territorio hacen parte precisamente del sistema de dominación o de los imperios de turno que gobiernan y que dominan ese territorio. Pero en sus orígenes más antiguos, esa parte del territorio donde van a acontecer muchos de los relatos que narra la Biblia, están ubicados en lo que se conoció en un tiempo como Canaán o como Palestina o como se conoce en otros momentos de la historia como Israel. Cuando hablamos pues de Canaán, de Palestina, de Israel, estamos hablando precisamente de ese contexto geográfico donde la Biblia pues se va a ubicar sus narraciones tanto históricas como simbólicas en todo lo que va pues narrando el texto de la palabra. Y en ese contexto pues vamos a conocer un poco esa geografía bíblica, la geografía que nos muestran también los relatos de la Biblia, mostrándonos pues elementos que hacen parte de ese paisaje. Podríamos decir que es un viaje que podríamos hacer hoy con las nuevas tecnologías que se permite hacer viajes virtuales, pues nos permite acercarnos a eso. Y desde esa experiencia de que, así como el pueblo de Israel reconoce a un Dios en la historia, reconoce también a un Dios en el ambiente geográfico. En el contexto geográfico es un Dios que se manifiesta a partir de fenómenos, a partir de situaciones que se dan en la naturaleza y en la creación. Por eso es importante conocer el relato bíblico desde su contexto histórico y geográfico, pero también lo que da como una identidad al contexto
de ese pueblo, que está muy marcado pues por las realidades geográficas que lo circundan. Si nosotros hiciéramos un viaje a esos pueblos donde aparecen los relatos de la Biblia, ellos precisamente describen muy gráficamente su territorio. Van la ubicación que va desde un determinado punto hasta un determinado punto. Tiene unos límites. Hay unas fronteras o unos otros pueblos que están a su alrededor y que hacen parte también de esa relación y de esa interrelación con otros pueblos. Y esta caminada, que es un verbo que utiliza mucho la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos permitirá hacer como un recorrido para permitirnos conocer ese contexto geográfico que marca el territorio, su ubicación, el nombre que ha tenido, o los nombres, diferentes nombres que han tenido la denominación de los lugares. Algunos de estos nombres también relacionados con otros lugares donde el pueblo de Israel va a estar. Recordemos la época del exilio o la época de la esclavitud en Egipto. Muchas de esas descripciones de los lugares van a estar narrados también en los relatos bíblicos. Y también se va a ver muy ilustrado en el texto bíblico que se hable precisamente de esos vecinos, de esos pueblos que van a ser como los pueblos vecinos del pueblo de Israel, del pueblo de la Biblia. A la par que también nos va a hablar un poco de fenómenos naturales, como el clima, la flora, la hidrografía, pues esos fenómenos que la geografía de nuestro mundo pues hacen aparecer como relevantes. Hablo de esos elementos porque encontramos, podríamos irnos a los relatos de los evangelios y descubrir el mundo maravilloso que describe, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, mostrándonos a Jesús precisamente en el contexto de un monte, o cuando llama a los discípulos al lado o a las orillas del lago. Entonces, siempre es muy importante que nosotros como que visualicemos en la experiencia de lectura bíblica el lugar donde suceden los hechos que se están narrando. Y como les decía, aunque la Biblia es un compendio no solamente histórico, no es un libro de historia como tal, es una narración, una interpretación de la historia, en muchos de esos relatos, incluso simbólicos, está muy introyectado, muy metido el contexto geográfico. Y por eso nos ayudaría para tener una mejor comprensión y una mejor interpretación de los textos. Así como conocimos las etapas de la historia y diversos textos, podemos ubicarlos en el contexto histórico donde sucedieron. También podemos hacer esto con el relato geográfico, hacer un recorrido geográfico por los itinerarios o los momentos que cada libro de la Biblia nos va narrando. Por eso es importante que nos ubiquemos. Ya decíamos que el territorio que vamos a explorar geográficamente está ubicado en el continente asiático. Ese continente que es el más extenso y poblado de la Tierra, con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados, supone el 8.70% del total de la superficie terrestre y el 29.45% de la tierra emergida. Los datos pues de habitantes creo que están desactualizados, pero concentra este territorio de Asia la mayor cantidad de población mundial. Se extiende casi hasta la mitad oriental del hemisferio norte y desde el océano glacial ártico al norte hasta el océano Índico al sur. Limita al oeste con los montes Urales y al este con el océano Pacífico. Entonces el continente donde haremos nuestra exploración geográfica para acercarnos al mundo de la geografía de la Biblia está ubicado pues en el contexto del continente asiático. Esto influirá mucho en las costumbres, en las culturas, en las lenguas que allí se hablen, porque es la influencia de ese territorio que vamos a conocer. Pero no podemos olvidar la cercanía a África y sobre todo con la porción de África más cercana, que es el país de Egipto.
Un país que para la historia de Israel, lo veíamos en las etapas de la historia, fue como un momento importante para que el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, hiciera también esa aproximación, esa lectura de su contexto histórico. Vamos a salirnos un momentico de la presentación y vamos a caer como en cuenta de un elemento. Nosotros y nosotras hoy, en los distintos lugares de donde somos, de donde hemos nacido, podríamos pensar qué elementos del aspecto geográfico influyen en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Yo quisiera que pensáramos un minutico cómo los elementos de nuestra geografía, las que nos circundan, la geografía de la montaña en los Andes colombianos o venezolanos, o la geografía de la costa pacífica o caribe, tanto en Colombia como en Venezuela, tienen un motivo o pues son generadores de cosas en nosotros, culturalmente, lo que comemos, cómo nos vestimos, la tradición que tenemos pues cultural en cada uno de los contextos geográficos, hace parte pues de esa realidad que nosotros también tenemos. Y quiero que hagamos esa aproximación porque es muy importante como caer en la cuenta que cuando los relatos bíblicos nos van contando elementos de la geografía, van mostrándonos precisamente aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, con la cotidianidad. Cuando nos describen, por ejemplo, las formas de comer en una fiesta como la Pascua, diciendo que sacrificaban un corderito, que comían unas hierbas, todo ese relato, que va a ser un relato, una construcción o una interpretación teológica de un acontecimiento, de un contexto histórico, está muy permeado también por el contexto geográfico que nos está describiendo. Posiblemente sea muy fácil descubrir pues los elementos geográficos en muchos textos y es interesante como caer en la cuenta la importancia que tuvo para Israel, porque es en ese contexto geográfico donde el pueblo de Israel va a ir construyendo su interpretación de la experiencia de fe en el Dios que ellos van a descubrir, precisamente un Dios que acontece y acompaña también en esa geografía, en esos contextos geográficos donde aparece. Ya con esta primera ubicación, un poco del contexto general, nos vamos a ir aproximando ya a ese contexto más geográfico específico del territorio del pueblo de la Biblia. Y vamos a descubrir elementos. Si podemos apagar los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a ir a una aproximación un poco más de lo que este territorio nos va a ir mostrando en la novedad de su geografía. Esto también nos hace descubrir una organización, digámoslo así, política del territorio. Las naciones, los pueblos, los imperios, los reinos que van a circundar el territorio de Israel, hacen parte también de una forma geográfica de entender y de comprender los sistemas de organización. Es curioso que en ese contexto geográfico aparece el modelo social tributario, que es de los egipcios, o aparecen distintas formas de gobernanza que también están muy arraigadas a lo geográfico. Recordemos que nos contaban en las etapas de la historia de Israel cómo distintos imperios fueron extendiéndose en los distintos contextos de los momentos históricos de la narración bíblica.
Y entonces nosotros nos vamos a aproximar precisamente a un territorio que ya les decía, tendrá diferentes nombres según las etapas de la historia que haga referencia. Entender que esa geografía hace parte también de otras realidades geográficas, de otros contextos y de otros imperios que van a influir mucho en algunos momentos de la historia en la territorialidad y en el contexto geográfico que vamos a ir presentando. Este es el territorio de Canaán, de Palestina, lo que se conocería también después como Israel. Entender que otros pueblos importantes que están allí a los lados, está la Fenicia o los fenicios, está Siria, está Amón, Moab, Edom, y por acá en una franjita que se le conoce como la franja, están los filisteos, que aparecen mucho en las narraciones, sobre todo de los reyes y de la historia de algunos reyes. Es interesante que este territorio, pues, aunque cada quien llama, le da al territorio, pues, como ese nombre, según la conexión que tenga con él. Y para los pueblos, para las tribus que habitaban este territorio, a pesar de que podría tener más influencia, una gran influencia, por estar cerca a partes desérticas, sobre todo al desierto arábigo en el sur, es una zona que, aunque podría tener muy poca productividad en relación a otros contextos geográficos, pues es la tierra que los habitantes de ese territorio, las tribus que la habitan, van a considerarla como su tierra rica, porque es donde ellos viven, sostienen su alimentación, pueden sostener sus ganados, pero no es un territorio, digámoslo así, de entrada, un territorio muy rico geográficamente. Tiene un buen potencial, digámoslo así, sobre todo en las riberas del río Jordán, que es el que baja desde muy arriba en el norte y va descendiendo, conforma lo que es el lago de Galilea o de Kineret y el gran río Jordán o el río Jordán, no lo llamemos gran río porque no es un gran río, desciende hasta el Mar Muerto. Ya más adelante vamos a ver características geográficas de esa territorialidad, pero es bueno que nos quedemos con esa ubicación. Ahora, después de que presentemos varias filminas, saldremos para pedirles que hagamos un ejercicio práctico para memorizar cómo elaborar o cómo dibujar este territorio. Entonces, ese es el territorio que conforma física y políticamente Palestina. Estamos hablando acá cerca del año 1200 antes de Cristo, aproximadamente cuando los momentos donde la Biblia ubica los orígenes de esas tribus o de esos pueblos que van pues, a estar en relación con este territorio. Esta sería como la conformación de Palestina en el momento actual. Ya sabemos que está en disputa entre dos pueblos, Palestina e Israel, y pues hemos escuchado mucho a lo largo de muchos años pues el conflicto precisamente por quiénes son los que pertenecen y de quién es ese territorio. No vamos a adentrarnos ahora al conflicto actual, pero ver que la realidad del contexto de ese conflicto tiene como uno de sus componentes el tema territorial. Los que han vivido allí, los palestinos que han habitado allí desde siempre, no son reconocidos como una nación. Y el pueblo de Israel, la actual conformación de ese pueblo, pues también con un poder de dominio sobre esos territorios que siempre han estado pues como en mucho conflicto. Dentro de lo que podríamos decir también en términos geográficos es que en la historia y la geografía universal, en las inmediaciones de este territorio se conocen como la media luna fértil.
es como una figura simbólica que si trazáramos en el mapa, empezando por acá, por el África, por los nacimientos del río Nilo, que va subiendo y va llegando a su desembocadura en el Mediterráneo. Ese es un gran río que hace parte como del contexto mayor donde está ubicado el pueblo o el territorio de Palestina. Y los ríos Tigris y Éufrates, que están en esta parte de Asia, que también pues tienen una gran fertilidad. Como en proporción, la gran fertilidad está en las llanuras de Mesopotamia, en la parte de los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. La gran pues, prosperidad que da el río Nilo en esta parte del África, y entonces se considera que en el medio de esa media luna fértil, trazando pues simbólicamente, está el territorio de Palestina, de Israel, de Canaán, con ese río que es el río Jordán. Eso nos ubica porque el contexto geográfico de la historia universal pues habla mucho de este contexto como la media luna fértil. Aquí vemos un poco como la realidad también, sobre todo de montañas y la gran mayoría de desierto que compone la cercanía y la proximidad de este territorio. Vemos la parte más montañosa en la Mesopotamia, en las partes de arriba, pero si vamos descendiendo, se va generando ya un desierto, zonas más desérticas, y entre más al sur, pues se va generando más desierto. Esto hace parte también del contexto simbólico que Israel va a tomar de su experiencia histórica. Recordemos que en algunos momentos Israel va a hablar mucho de la realidad del imperio egipcio como un sistema de dominación que va a oprimir al pueblo, y en la simbología bíblica el momento del desierto, donde por tradición pues y por la narración que va haciendo la Biblia, dice que los que salieron liberados, los grupos que salieron liberados, se desplazaron por el norte de Egipto, pasaron por el Sinaí y llegaron a la tierra prometida. Y en esa parte del Sinaí, una parte semidesértica, pues van a poner también elementos de momentos importantes de su historia. Esa ubicación ya en el territorio de la Palestina es un contexto pues que las narraciones en las etapas de la historia que va narrando va mostrándonos pues cómo tuvieron que enfrentarse al territorio, cómo tuvieron que adaptarse a él, cómo lo hicieron producir. Aquí nos aproximamos un poco más también a la cartografía un poco más del territorio de Canaán, de Palestina, mostrándonos que aunque tiene unas pequeñas montañas, pues no son las grandes montañas que digamos, aproximadamente de 500, 550 metros, creo que de las mayores está de 1200 metros, no son pues grandes montañas, pero que sí permiten que se den unas condiciones sobre todo de clima, de ambiente, que propician pues distintos fenómenos a través del territorio, tormentas, vientos, situaciones que a veces afectan también el clima en el territorio pues que compone el pueblo o el contexto de la geografía bíblica. Podríamos decir que este territorio lo describen los relatos de la Biblia, lo que va desde el Hermón hasta Beersheba, en el sur, en el Negev, como experiencia territorial, es como decir las franjas que componen el territorio. Es un territorio relativamente angosto, pues no es muy amplio, sino que es más bien largo, descendiendo pues de norte a sur. Aquí vemos un poco también como esa Palestina en un mapa de relieve que muestra a Palestina en una vista pues como aérea. Si caemos en cuenta, podríamos descubrir que
el Mediterráneo, que es la parte que está acá en azul, está un poco por debajo de lo que sería una franja montañosa y del río que desciende a llegar a la mayor profundidad que tiene la Tierra en el Mar Muerto, con cerca de, creo que son 400 metros por debajo del nivel del mar, el punto más bajo de la Tierra en proporción, pues, en distancia al mar. Y que cada vez que en la Biblia, pues, se menciona este territorio, compone, pues, como toda su geografía, montañas, ríos, lagos, varios lagos que hay, pues, en lo que conforman la corriente hídrica del Jordán, y una zona también semidesértica, sobre todo en el sur, en la región de Judea. Este sería como un poco la mirada o el corte transversal que podríamos hacer. Vemos como el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, en proporción al río Jordán, está por encima, llegando a la mayor profundidad en la depresión o en la parte, pues, profunda del Mar Muerto, donde se encuentra el Mar Muerto, que es donde desemboca el río Jordán. Esa llanura, una llanura costera que está en el occidente, una región montañosa que está relativamente en la zona central, no muy extensa, pero sí en alguna proporción, pues, para lo que tiene el territorio, la gran depresión del río Jordán, que es como una cuenca que va en descenso, va bajando, y en la Transjordania, las montañas, pues, también de los límites ya orientales del territorio de Canaán, de Palestina, de Israel. Acercándonos un poco también a la distribución un poco geográfica, encontramos como 3 regiones que se encuentran en la costa del Mediterráneo. Esa llanura que va a tener mucha relación con los pueblos que están más en relación con la navegación. Recuerden que ahora les decía que en el norte van a estar los fenicios y ellos van a ser grandes exploradores del mar. En esa experiencia también está la región del Sharón, en el centro, y más al sur está la región de Filistea. Recordemos lo que se llama como la franja, esa franja de los filisteos, es como una proporción también de lo que es la parte costera del territorio. Los pueblos que van, o las tribus que van a conformar el pueblo de Israel, no van a tener mucha influencia en la costa. Ellos van a ser más de la parte del centro de la montaña, pueblos más como de montaña o de tierra, pues no van a tener mucha relación con el mar grande, con el mar Mediterráneo. Van a tener un poco su relación con las fuentes fluviales, el río y el lago de Genesaret principalmente, pero van a tener mucha influencia. Por eso, en el contexto geográfico, esta es como una barrera que va siempre a estar muy en conflicto con el pueblo de Israel, porque ahí van a habitar otras tribus, otros pueblos que dominan, pues, el territorio, y que aunque algunas veces Israel ha querido formarse en distintas etapas, tomarse el territorio, pues siempre ha tenido como ese conflicto, y ese conflicto precisamente que maneja con los filisteos o con los palestinos que habitan en esta franja de Filistea. Básicamente las mayores alturas en la parte de la costa están entre 45 y 75 metros sobre el nivel del mar. Son como partes, pues, no muy altas, más bien ya es como medio llanura. En la región montañosa, pues, encontramos también como tres grandes lugares geográficos montañosos, destacándose principalmente en lo que es el territorio de Israel, la parte de la Sierra de Galilea en el norte, con extensión hasta la Sierra de Efraín más o menos en el centro, y hacia el sur lo que se conocen como las montañas de Judá o la Sierra de Judá, como una porción también como de montañas que componen territorialmente. Recordemos y repito, el pueblo de Israel, las tribus que van a conformar el pueblo de Israel, van a habitar más en la parte montañosa.
van a ser las que componen precisamente territorialmente esos lugares del territorio de Canaán. Y es donde se van a ubicar principalmente lugares que también tienen su estrategia de defensa, por ser montañosos, pues le permitía en ciertos momentos, cuando llegaban los imperios o las tribus vecinas, pues poderse defender. Y sobre algunas montañas, pues van a ser como las grandes construcciones de las ciudades importantes. En Galilea, pues las ciudades pues, del norte, y en el sur, pues la gran ciudad de Jerusalén, que también está sobre uno de los montes que componen la Sierra de Judá. Algunas de otras ciudades importantes van a aparecer allí, por ejemplo, en la Sierra de Efraín, el Monte Ebal y el Garizim. Recuerden que son los montes que aparecen en el diálogo de Jesús con la samaritana y que en un momento de división del territorio de los samaritanos, ellos habían puesto allí a celebrar el culto en esos lugares altos. Es importante porque el pueblo de Israel va a hacer conectar mucho la experiencia divina con los lugares de montaña. Entonces ellos también van a darle una interpretación religiosa a los lugares montañosos. Y ya pues al occidente está el Valle del Jordán, que es un largo camino, podríamos decir que va de la vida a la muerte. ¿Y por qué decimos que va de la vida a la muerte? Porque naciendo en las montañas del norte, por pequeños riachuelos que van conformando lo que va a ser luego el río Jordán, llegan a formar algunos pequeños lagos, no son grandes lagos. El más proporcional, pues sí, el más notable es el lago de Genesaret o de Kineret, por tener una forma como de un arpa, y el río Jordán, que es pues un gran afluente de ese mar muerto que conocemos pues como en la geografía. Componen también hídricamente otros pequeños riachuelos, o como se le conoce en el contexto de la región, los wadis, que son como quebraditas que en determinados tiempos del año pues están fluyendo y en determinados periodos del año, sobre todo en el verano, están secos, pero que también son fuente de abastecimiento, digámoslo, en proporción a lo que tiene el territorio pues para proveerse del agua. Simbólicamente, pues sí, y tiene mucha importancia en el relato bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, pues la relación que tienen con el río Jordán. Es un lugar pues que provee precisamente el agua que puede generar vida, sabiendo que las grandes culturas y los pueblos de toda la tierra buscaban ubicarse siempre a las fuentes de agua. Y ya pues al occidente, en las fronteras, ya en los límites de la Transjordania, aparece pues también esa Transjordania con unos montes que van a simbolizar precisamente la experiencia generadora de relación con los otros pueblos. Ya adentrándonos un poco pues a esa experiencia del territorio, caigamos en cuenta pues que la geografía bíblica hace parte pues como de un elemento importante en la historia del pueblo de Israel. En relación a ella, pues va a tener como un compromiso precisamente lo que va a ser la conquista del territorio y va a ser también como la experiencia de lo que van a ir narrando los distintos momentos de la historia del pueblo de Israel. Les decía que yo quisiera que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio. Yo sé que de pronto puede ser como muy sencillo, pero sería importante y yo quisiera que, voy a proyectar nuevamente ahora uno de los mapas, quisiera que si tienen a mano papel y lápiz, hagamos el ejercicio de dibujar como al menos la silueta de lo que es el territorio que vamos a estudiar. Porque en ese sentido, después yo voy a dejar como un pequeño ejercicio para que hagamos en nuestras casas. Nos va a servir lo que hagamos en esa hoja. Ojalá si es una hoja tamaño oficio, tamaño carta, podemos hacerla y podemos hacer como el ejercicio también con la tarea que vamos a dejar al final. Entonces voy a dar como 2 minuticos para que si tienen que ir a buscar un papel, un lápiz o un lapicero, puedan hacerlo.
También, pues, si en el momento hay alguna inquietud, alguna pregunta, podríamos también. Ya enseguida voy a compartir, pues, el mapa que quiero que dibujen en sus casas, en sus... Estoy viendo acá que tengo como muy poquita señal. Creo que está cayéndose un poco el internet, sobre todo cuando proyecto. Pregunto, ¿ya tenemos el papel y el lápiz cada uno y cada una? Sí, ya Sí, está señor. listo. Listo. Ya voy a compartir nuevamente pantalla para que dibujemos el... Como les digo, yo después de que, o más adelante, que vamos a ver otros dos cositas más, para dejar luego como un momentico de descanso. La idea es que en ese mismo mapa que vamos a hacer, a tratar de elaborar ahora, vamos a dejar luego un trabajo. Cuando yo he trabajado la geografía bíblica, sobre todo pues en algunos contextos académicos o de cursos de Biblia, me gusta pues como hacer el ejercicio de dibujar el mapa por dos razones, porque luego nos va a permitir precisamente hacer como un ejercicio de ubicación en el contexto geográfico del territorio cuando leemos algún texto bíblico. Podríamos decir que cuando nos adentramos, por ejemplo, en un relato del Evangelio de Marcos o de Lucas, que nos ubica y nos pone a Jesús en algún contexto geográfico de la geografía de la Biblia, que nosotros podamos tener como la certeza de cómo ubicarlos. Hay una clave en la elaboración del mapa de la Palestina o de Canaán, de Israel, que es muy sencillo. Se puede hacer de un solo trazo, al menos lo que es la frontera del Mediterráneo. Nosotros no vamos a hacer pues los cuadritos, las divisiones, las otras fronteras, sino que nos vamos a detener a hacer como el mapa de la silueta. Y es como empezar en la parte alta de la hoja, dejando un margen, ir bajando casi que rectamente. No necesita ser del todo recta, puede tener algunas curvitas en lo que vayamos dibujando. Y después de que bajemos un poco, hacemos como una pequeña curvita hacia arriba y seguimos bajando muy derecho. Y vemos que así se va haciendo como la silueta de lo que es el mapa de la Palestina. Si nosotros lo enmarcáramos como en un pequeño cuadro, sí vemos que baja así. Baja un poco, sube un poquito, que es donde está el Monte Carmelo, en esta parte que les estoy poniendo con la flechita, bajando hasta el fondo de la hoja, haciendo como una pequeña curva, y ahí nos quedó ya prácticamente la silueta. O sea, sería lo que está acá ubicado, el mar Mediterráneo, y este es el territorio, la tierra pues que conforma la Canaán o Palestina. Para el siguiente rasgo geográfico, la idea es que ubiquemos como tres grandes lagos o tres lagos que conforman ese territorio. En el norte, un pequeño circulito, no necesita ser demasiado redondo, solamente hacer como una siluetica allí. Luego hacer el siguiente lago, este sí como una especie de cítara o de arpa, que es lo que significa Kineret,
que es el lago de Kinneret o el lago de Galilea, que va a ser muy conocido en el Nuevo Testamento, y más hacia el al sur, en la parte de abajo de la hoja, lo que sería el Mar Muerto. Es esta gran mancha que está acá abajo, que estoy señalando con la flecha. Esos tres laguitos, el lago de Bule, que actualmente ya no existe, pero que era donde se empezaba a formar el río Jordán, se va a trazar también como la línea del río, que conecta el lago de Bule con el lago de Kinneret, y luego el Jordán bajando, descendiendo, hasta el Mar Muerto. Prácticamente, si hemos hecho eso en la hoja que tenemos, ya tenemos el mapa de Israel. Lo que quisiera que hicieran también en sus mapas es lo siguiente. Voy a adelantarme acá unas filminas. No vamos a hacer montañas, no vamos a hacer otros accidentes geográficos, sino que vamos a tratar como de dividir el territorio en unas porciones. Ya les explicaba ahora que esa costa occidental la componen tres regiones: Aco, Sarón y Filistea. Si caemos en cuenta, Aco va desde la mitad donde empezamos arriba, trabajando una porción, hay un pequeño cuadrito, esa es la primera región costera. Luego la segunda región costera va desde el Monte Carmelo, recuerden esa curvita que hicimos en el descendente, y más abajo pues está también la frontera de Filistea o la región de Filistea. Entonces, que podamos ubicar en nuestros mapas esas tres regiones: la región de Aco, la región de Sarón y la región de Filistea. Voy a dejar un minutico para que traten de calcarla lo más fiel posible. Ubicar también en el mapa las tres regiones de las montañas: la Sierra de Galilea, la de Efraín, que está en el centro, y la de Judá. Estamos haciendo como un ejercicio práctico del mapa de la Palestina, de Canaán, del territorio, de la geografía bíblica. Entonces, ya hemos puesto las regiones costeras, ahora estamos poniendo las regiones montañosas. Para que pasemos a la región de los ríos, los lagos. El lago más pequeñito de arriba, que se llama el lago de Ule, ponerle el nombre al mapa, en el mapa el lago de Ule. El de más abajito es el mar de Galilea, Genesaret o Tiberíades, de acuerdo a la época del momento de dominación que va a tener. De las tres maneras se va a conocer ese lago. En la época de Jesús se conocería como el lago de Galilea o el lago de Tiberíades en relación al emperador Tiberio. O de Genesaret o de Kinneret. Kinneret es la palabra pues que hace referencia a la forma que parece un arpa. El río Jordán y por último el Mar Muerto. Entonces también ponerle los tres nombres a esos accidentes hídricos: lago de Ule, mar de Galilea, mar de Genesaret, de Kinneret, Tiberíades, río Jordán y Mar Muerto. No nos detengamos en lo que está después del Jordán, aunque hacen parte también del contexto geográfico, pero nos interesa más lo que está en la otra, pues en la parte que ya hemos visto. En época de Jesús, esa región va a componerse de tres regiones principales. Una que se va a llamar Galilea. Recuerden que Jesús va a nacer en esa parte del territorio, que es esta parte de arriba, la parte norte, muy cercana al lago. Nazaret está por acá en la parte montañosa. Luego en el centro, la región de Samaria, y en el sur, la región de Judea. También tratemos de poner en nuestro mapa esos tres nombres:
Galilea, Samaria y Judea. Yo sé que ya son las 8, van a ser las 8, vamos a dar unos minuticos de descanso, y también si hay alguna pregunta o preguntas que hayan surgido en lo que llevamos de la presentación, pues podríamos abrir el espacio. Vamos a tomar unos 5 o 10 minuticos de descanso, que nos estiremos, que nos paremos, pongamos de pie, que tomemos agüita, que vayamos al baño para continuar. Gracias, hermano John Jairo. Vamos al descansito y luego cuando lleguemos, prendemos las cámaras, por favor, para la foto. Listo, entonces a las 8:10 nos volvemos a encontrar. Riesgo tu salud. Evita el aumento de bacterias. Su esposo Rafael Cadena y Blanca Silvia Con nuestra tabla Paz. de acero inoxidable. De la parroquia San José de Colón. Y perfecta para cualquier ocasión. ¿Qué pasó con la parroquia San José? No conocemos la región. Que no fueron a descansar. Esa región, no la conocemos. No se oye. Estamos en un pequeño receso, un descansito.
Enseguida regresamos. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Si ya están entrando, ya van descansando. Recuerden entonces encender las cámaras para la foto. Faltan unos cuantos por encender la cámara. Sí, la idea es que no puedan encenderla, tranquilo, no hay problema. Yo creo que todos ya llegamos, tenemos tantas ganas de la clase continuar que ya estamos en la sala. Tranquila, María Cecilia, no se preocupe. Adriana, no se le está escuchando. Bueno, sí, era Johncito para lo de la foto y ya no se escucha. Y tengo el micrófono activado. Ese aguacero. Bien, Jairo, yo creo que ese es su audio, porque acá se escucha bien, Adriana. Ah, bueno. De pronto, Johncito. Por el agua suya, ya que está lloviendo allá en la estrella. Acá se escucha perfecto.
Bien, muchas gracias a todos los que abrieron sus cámaras para la foto y ya creo que todos estamos en la sala con ansias de seguir escuchando a John Jairo. Ruda Sonia, ¿quiere compartirnos algo? Buenas noches a todos. Buenas Realmente noches. pues muy agradecida por todo el conocimiento que estamos compartiendo. Espero que Dios nos siga fortaleciendo, nos siga enviando unos buenos multiplicadores, educadores, que también amplíen un poco más nuestros conocimientos. Muchas gracias. Gracias a usted. Adriana, ahí está, señora Ruth Antonia, está levantando la mano. Sí, fue ella la que habló a dar las gracias. De pronto la otra que está levantando mi voz, ya no, bueno, hable Ruth entonces, bien pueda. Ya yo hablé, gracias, Sí, gracias. sí, es que le faltaba para era bajar la manita. Ah, bueno, gracias. Gracias, Ruth. Bueno, yo les voy a proponer dos cositas antes como de abrir los micrófonos para algunas preguntas o algunas inquietudes. Ya adentrándonos un poco como al recorrido más en el contexto geográfico, más detenidamente del territorio y sus realidades, pues nosotros podríamos hacer un recorrido por la geografía bíblica, yéndonos a los libros de la Biblia. Y es interesante pues hacer ese ejercicio de descubrir de los lugares que hacen parte la geografía del territorio. Esa experiencia que nosotros vamos a profundizar más, sobre todo en el próximo encuentro, espero que sea como parte del trabajo que vayamos haciendo, va a ser una aproximación a la geografía de la Palestina en tiempos de Jesús, adentrándonos como un poco más al contexto que narrativamente nos presentan los evangelios. Esa experiencia que encontramos precisamente en los relatos del evangelio describen con un colorido muy particular esa geografía. Parte del mensaje de Jesús pues también va a tener muy en cuenta elementos geográficos y de lo que narran los evangelios nos van a poner en contacto con esos contextos geográficos en los que los textos van narrando momentos de la experiencia de Jesús, su nacimiento, su seguimiento, su experiencia de fe. Alguien está compartiendo pantalla ahora, si me permiten, Pedronel, o quien sea que esté compartiendo pantalla. Sí, ese es Pedronel. Por favor, no nos interrumpa la clase, ese que está compartiendo pantalla. Es tan amable de no interrumpir la clase quien está compartiendo pantalla. Pedronel, estás compartiendo pantalla. Por favor, los adultos que hagan caso. No sé si ya ven la pantalla. Sí, hermano, ya. Entonces terminamos el bloque anterior, que ya para el Nuevo Testamento el territorio va a estar como organizado en 3 regiones. Galilea en el norte, Samaria en el centro
y la región de Judea en el sur. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño viaje, hoy que la tecnología nos lo permite y los recursos tecnológicos también. Vamos a acercarnos como a dos pequeños lugares de la geografía bíblica que tienen que ver con la infancia de Jesús. Vamos a ir a Belén y luego nos vamos a desplazar un poco a las inmediaciones de Nazaret. Me voy a ir rápido porque quieres que veamos la última parte de este recorrido que ya nos muestra la geografía de Belén o el lugar pues que queremos visitar en Belén. Algunos de nosotros seguro hemos explorado un poco los lugares santos, la tierra donde nació Jesús y pues hemos conocido lugares importantes. Recordemos que en la narración de lo que Jesús o lo que los evangelios de la infancia nos presentan sobre Jesús, nos presenta precisamente su nacimiento. Ese lugar donde es la cuna donde nació Jesús, en Belén. Belén, que significa la casa del pan, y que es la relación que va a hacer el Nuevo Testamento como a Jesús como descendiente del rey David. Actualmente esta es como la Belén actual, ya de hace algunos años, pero conserva pues los lugares que conforman pues el Belén actual. Y el gran lugar que encontramos allí es la Basílica de la Natividad. Esa basílica que fue construida hace 1500 años y que se continúa aún en pie, es uno de los templos cristianos más antiguos del mundo. Algunos llegan a decir que de los más visitados cuando se podía ir en peregrinaje a esta tierra. Ahora con los temas del conflicto ha sido muy complicado y creo que esa es una realidad que va afectando también el acercamiento que tanto judíos como cristianos y otros pueblos pues van haciendo allí. Nos vamos aproximando a esa basílica con la puerta de entrada. Si vemos aquí se ha tapiado la puerta, era una puerta mucho más ancha, se tapió para evitar que entraran, sobre todo en épocas de guerras, de conflictos, para que no entraran gente a caballo. Y se hizo una puertica un poco más pequeña, también queriendo representar como lo pequeño que se necesita para entrar al reino de Dios. Y entramos a la cueva o a la gruta del nacimiento en el interior de la Basílica de la Natividad. Ella está rodeada de lámparas, la tradición venera allí el lugar del pesebre, como muchos de los elementos históricos, también con los elementos geográficos, se corre el riesgo de no encontrar con precisión los lugares de las narraciones. No sabemos efectivamente el punto exacto, pero la tradición conserva en ese lugar, que seguro se preservó desde muy antiguo, el lugar del nacimiento de Jesús. Y en la basílica, al interior de esa tumba, de esa basílica, está pues como representada con esta estrella de plata que recuerda el lugar del nacimiento de Jesús. También allí está grabada el nombre de Jesús, con esos 3 símbolos que representan su nombre. Recordemos que en la tradición escrita de la escritura hebrea y aramea se escribían con símbolos cuñeiformes, que son como acuñados y que representan pues también como unas consonantes que luego pues en la traducción va a tener esa experiencia. A uno de los pastores que fue a Belén, este es el monte en este campo. donde irían pastores para encontrarla. A llevar pues como los animales. Belén es una región muy pastoril. Y pues por tradición, las narraciones de los evangelios nos ponen que Jesús nació allí, pero que su origen geográfico y desde donde se le va a reconocer, a Jesús se le va a reconocer de Galilea, más concretamente de un pueblo de Nazaret.
Aquí tenemos una postal de la Galilea en tiempos actuales. Si Belén significaba casa de pan, seguro porque surtía o tenía muchas panaderías, Galilea, o mejor, Nazaret, significa en el idioma arameo la flor. Debe ser por el colorido, porque hay flores que seguro en algunos determinados tiempos del año florecían y entonces eran abundantes en esa parte del territorio de la Galilea. Estamos hablando del territorio en la parte norte. Allí pues hay aproximadamente unas 30.000 personas, 25, 30.000 personas. En tiempos de Jesús no habitarían la aldea más de 20 familias. Esta no es una aldea muy grande y como dicen los evangelios, el evangelio de Juan, cuando Felipe va al encuentro de Natanael a invitarlo a que conozca a Jesús, le dice Natanael, y de Nazaret sí puede salir algo importante. Era un pueblo muy pequeño. La conformación de las casas, de las habitaciones, eran en pequeñas cuevas. Acá vemos una excavación de una cueva en los alrededores de Nazaret. Era el lugar donde se preservaba, pues, sobre todo en un espacio de fresco, los alimentos, eran como la despensa, y que ayudaba a que se preservaran los alimentos. Otra porción donde era la cocina, donde era el fogón, donde se cocían los alimentos, y otra parte de la habitación que eran, o de la cueva, prácticamente este es como un agregado, una extensión de lo que sería la vivienda. Esa experiencia pues nos muestra pues que eran lugares muy humildes. Ya decíamos ahora que las casas no eran casas como nosotros las tenemos actualmente, sino que eran excavaciones sobre la montaña que permitían precisamente ubicarse. Allí también se da pues como la utilización del territorio. Precisamente en el contexto de esa geografía, los distintos oficios que posiblemente realizó Jesús. Nosotros por la tradición pues hablamos de que era el hijo del carpintero, pero si vamos a las traducciones más originales, posiblemente el término que utiliza sobre todo Marcos hablaría de una persona que sabe hacer distintos oficios, que sabe defenderse en la carpintería, pero que también sabe algo de albañilería, construir tapias o muros, o también posiblemente desarrollaría algunas actividades de campo. Precisamente el contexto geográfico permite que el ser humano se relacione con él en distintos trabajos, en distintas funciones. O posiblemente Jesús también pudo haber sido, como una gran mayoría de galileos en su época, un desempleado que no tenía trabajo. Hay un elemento importante en las distintas, sobre todo en estas tres funciones, menos la de la carpintería, la de la agricultura, la de la albañilería y la del desempleo. Jesús narra algunas parábolas relacionadas con esas tres situaciones. Recordemos las parábolas de la semilla, del sembrador, o recordemos el que va a construir una casa y tiene que hacer unos buenos fundamentos, tiene que darle unas buenas bases, no puede construir sobre la tierra. O la parábola donde el dueño de un territorio, de un viñedo, sale a buscar sus trabajadores y encuentra gente desempleada en la plaza. Entonces Jesús utiliza mucho la realidad del contexto geográfico para narrar sus parábolas. El colorido de las parábolas está muy teñido de esa geografía del contexto de Israel. Aquí vemos el interior de la sinagoga de Nazaret, donde pues la tradición pone que Jesús habló por primera vez a sus paisanos. Comienza pues el ministerio público de Jesús y empieza pues esa experiencia de predicación, de anuncio del reino. Ahora ya nos vamos al templo, no nos vamos a detener. Y aquí vemos el contexto como era la casa o el hogar de Palestina en el siglo I. Como les decía, pues estaba la vivienda muy cercana a cuevas que habían en la montaña.
que servían como para preservar alimentos. Una parte de la casa o del terreno donde se cocinaban los alimentos, y se tenían algunos animales que permitían pues como el sostenimiento de las familias. Algunas familias tenían también un pequeño terreno donde sembraban algunas plantas, era como un pequeño huerto casero, las plantas pues de más uso en la familia. Este es como un panorama de estas 2 visitas que hemos hecho rápidamente al territorio de la Palestina en tiempos de Jesús. La próxima clase queremos pues que nos adentremos a otros lugares, y aquí vendrá pues un poco como el ejercicio que yo quiero proponerles para que nos lo hagamos durante este resto de semana, la semana siguiente, y que nos volvamos a encontrar. En ese mapa que hemos dibujado, tratemos como de buscar un texto bíblico. Este es un curso de Biblia, entonces sería paradójico que no utilizáramos la Biblia para los ejercicios. Entonces, la idea es que vayamos a un texto, ojalá del Nuevo Testamento, y tratemos de descubrir si el texto nos ubica en qué parte del territorio está aconteciendo el relato que se está narrando. Ojo, también a veces nos toca leer un poco antes el texto que escojamos, o leer un poco después para ubicar dónde está aconteciendo, dónde está sucediendo el relato. Entonces la idea es escoger de uno de los 4 evangelios un texto bíblico y tratar de ubicar dónde está sucediendo ese texto bíblico. Hay textos que son muy claros en decirnos que Jesús está en determinada parte. Ahora decíamos, cuando entra a la sinagoga de Nazaret, pues vamos a saber que está en la región de Galilea. Entonces vamos a ubicar ese texto bíblico en la parte norte del mapa. Pero hay otros textos que nos van a decir otra cosa. Es bueno que nos valgamos de los mapas que la mayoría de nuestras Biblias traen, sobre todo los que presentan el territorio en el Nuevo Testamento, porque ubican mucho el contexto geográfico de los evangelios o de las primeras comunidades cristianas. Entonces la invitación es hacer ese ejercicio. En ese mapa que hemos dibujado, en ese croquis que hemos dibujado en las hojas que hicimos durante esta sesión, podamos ubicar por lo menos un texto bíblico. Si ya queremos hacer más ejercicios, buscar otros textos bíblicos y ubicarlos en el mapa, sería muy interesante, porque es la forma como de practicar y de ubicarnos también nosotros geográficamente cuando leemos el Evangelio, en qué situación o en qué parte del contexto geográfico se está narrando el texto que estemos leyendo. Es interesante ese ejercicio porque nos permite hacer precisamente la ubicación del contexto geográfico de las narraciones de la Biblia. Lo mismo podríamos hacer con los relatos del Antiguo Testamento. Tomar algún texto bíblico del Antiguo y tratar de ubicarlo. Pero como el Antiguo Testamento abarca también un contexto mucho más amplio, sobre todo cuando habla de otras etapas de la historia, donde Israel se relaciona con otras partes del territorio geográfico, entonces nosotros lo vamos a delimitar únicamente en Canaán, en Palestina, en Israel. Recordemos, 3 nombres distintos, pero es un solo territorio que estamos estudiando en la geografía bíblica. Entonces ese sería como el pequeño ejercicio que yo les pediría. Y sobre todo, vayamos a la Biblia para que leamos precisamente y descubramos qué elementos geográficos aparecen ahí. Y puede que aparezca no solamente el lugar para la ubicación, sino que nos hable de una realidad geográfica. Pongo por caso, Jesús va al Jordán a bautizarse. Hay un elemento interesante geográfica porque está Jesús mostrándonos, o el evangelista nos está mostrando un acontecimiento en la vida de Jesús que está relacionado con un accidente geográfico del territorio que estamos estudiando. No sé si habría alguna pregunta. Estamos dando ya pocos minutos para terminar la sesión. No sé si Adriana también tendría alguna orientación. Si de pronto no existe alguna pregunta para el hermano Don Jairo, pues lo que nos queda en este momento es agradecimiento. Agradecimiento por esa manera de compartir con nosotros esa geografía bíblica. Y hubiera sido genial
que esas imágenes que me mostró hubiera sido el interactivo, que es el que aprendí con él, con John Jairo, precisamente esa geografía, con ese interactivo de video o de diapositivas, perdón, que él nos enseñó. Hubiera sido como más agradable oír las gallinas allá, lo de las... ¿Cierto, John? De verdad, Sí. hubiera sido muy interesante. Sin embargo, muy agradecida. Miremos y recordemos dos cositas. Primero, como ellos ya pues gracias a John Jairo por la participación, enseñamos esto. Segundo, por la participación de todos ustedes, de haber llegado ahí. Tercero, recordemos la tarea. Y cuarto, dentro de 8 días sabemos que es nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa. Entonces sabemos que por obvias razones no tenemos encuentro el jueves. Entonces no se nos vaya a olvidar que el próximo encuentro viene siendo el 24 de abril, 24 de abril, próxima clase, 7 de la noche. Ojalá que hagamos el mapa y ubiquemos lo de la cita, ubiquemos el texto bíblico en esos lugares geográficos, que lo podamos como que nos relacionemos, nos contextualicemos con el momento en que Jesús pudo haber estado en esos lugares. Entonces, no me queda más, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo, aparte de pronto para el hermano de Jairo, mire que quedan reacciones de agradecimiento y de aplausos para John. Muchas gracias. Y si tienen alguna otra pregunta, bien puedan la hacen. Gracias, Gonzalito. Por ahí está mirándote Gonzalo Rendón, John Jairo, que muy bien. Todos, pues, muchas gracias. Entonces, unas felices y Semana Santa para todos y una feliz Pascua. Ahí ya el profe Gonzalo nos va a decir algo. Bien pueda, profe Gonzalo. Gracias, Adrianita. No, gracias, hermano John Jairo, por todo esto tan bonito que nos has presentado. Me gustaría referirme a una imagen de Belén, a la imagen de la Basílica de la Natividad, esa imagen de Belén simpática, porque hay que entrar agachado. La puertica es muy pequeña y se debe a que en la época ya posterior pues a los romanos y todo esto, todo este territorio quedó en manos de los árabes, ¿sí? El Imperio Otomano, después toda esa gente, hasta finales casi que el siglo, hasta finales no, hasta más o menos mediados del siglo pasado, fueron los árabes los que dominaban toda esta región. Entonces sucedía algo que era para los árabes, era muy normal entrar en sus camellos a todo lado. Y entonces, pues como para ellos no importaba si esto era una basílica, si esto era nada, total, no era una mezquita, entonces no tenían pues como ningún respeto por esto. Entonces entraban en camello allá a todo eso. Y entonces, pues la decisión fue cancelar la puerta, ahí se ve en la foto, se ve la huella de la puerta, y dejaron un resquicio pequeñísimo, todavía hasta el sol de hoy se puede entrar, mejor dicho, hay que entrar agachados allí por esa parte. Entonces la pregunta, ¿y por qué no la organizan? Si ya pasó todo, ya no están los árabes, ya no están los otomanos, ¿por qué no organizan otra vez como estaba? Muy sencillo, porque en Jerusalén y en Belén rige una cosa a partir de 1890, 90 y pico, una cosa que se llama el statu quo. El statu quo fue una orden o un requisito, una especie de decreto que tuvo que emitir el sultán que gobernaba en Jerusalén a propósito de las continuas contiendas, de los continuos agarrones entre cristianos, cristianos, católicos romanos y católicos ortodoxos y coptos. Y bueno, ahí en el Santo Sepulcro y en la Basílica de la Natividad están esas iglesias, están los guardianes de la Tierra Santa, que son los franciscanos, representan la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, y están los coptos. Entonces, continuamente vivían en peleas, en agarrones, pero feísimos, ferocísimos. Entonces,
el sultán de esa época, pues para ponerle remedio a la situación, tuvo que decretar que hasta ese día lo que cada uno hacía y en donde cada uno se movía, eso no se iba a tocar jamás. Y está el caso de la escalera famosa en la fachada de la Basílica del Santo Sepulcro, que para esa época había ya una escalera, pues porque estaban haciendo reparaciones y todavía, pues yo vi la escalera ya hace 15, hace 20 años, en el finales del 1900, allá está la escalera, porque no se sabe a quién le toca bajarla. Esas son las cosas tan absurdas. Lo mismo en la basílica de allá de la Natividad en Belén. No, pues no, el sultán no dijo y hasta el sol de hoy no se sabe a quién le tocaría abrir, porque si los católicos van a hacer eso, le van a caer encima los ortodoxos y los coptos. Si los coptos hacen eso, entonces le caen encima los ortodoxos y los católicos. Entonces, pues, la salida más sabia, dejemos las cosas como están para ver cómo queda. Eso es todo. Bueno, felicidades, felices Pascuas. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por ampliar estos conocimientos con nosotros. Feliz. Bueno. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos y todas. Feliz noche. Felices Pascuas. Gracias, buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Todo muy rico. Gracias. Buenas noches para todos. Porque se lo merece. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos.